voces silenciadas, buscando un eco en la multitud. La palabra resuena, liberando ataduras, un puente de luz. Esta es mi actitud. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Palabra es Conectar del segmento Somos Mujer por las pantallas de Hoy TV. Hoy tengo una invitada súper especial. Hace mucho tiempo que la quería tener acá. Cecia Carballo, ciencista política, consultora de imagen, experta en posicionamiento y figura clave. Bienvenida. Hola Ale, un gusto estar acá, haber recibido tu invitación para que podamos tener una conversación interesante sobre los temas de imagen y oratoria. Bueno, como hace mucho tiempo que yo la quería traer para acá, hemos como preparado una entrevista especial con una temática diferente, nunca antes vista, por lo menos acá en el Somos Mujer. Acá quiero desarrollar con ustedes una temática de preguntas que nos van a servir a todos, porque todos estamos acá aprendiendo y este es el motivo principal por cual se hace este programa, el Somos Mujer, colaborar con nosotras y nuestro emprendimiento. Hoy día tenemos un tema muy significativo. Vamos a conversar cómo la imagen y la oratoria y la infraestructura del poder son influencias para un mejor posicionamiento visual. Sí, mira, tenemos que tener en cuenta que la imagen es fundamental trabajarla al momento que una mujer va creciendo y quiere posicionar su liderazgo. ¿Sí? Esto es un principio de imagen pública, es que todos tenemos una imagen, no podemos escapar de ella. Entonces, como no podemos escapar de ella, es importante entrenarla para que trabaje a nuestro favor, entendiendo que una imagen trabajada es un capital que nos da poder para aumentar otros capitales. Esto que tú me dices, esto va a nivel, digamos, no solamente de la mujer, sino que también en todo medio corporativo, en todo medio de donde se quiera elevar la imagen. Exacto, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la imagen no es solo estética, es proyección. Entonces, cuando nosotros vamos a, sea institución, sea empresa, sea una persona individualmente, se tiene que hacer la pregunta, ¿qué quiero proyectar o qué quiero comunicar cuando el otro me vea? Vamos a hacer por parte las cosas y las vamos a hacer bien hechas. Por ejemplo, acá, nosotros preguntamos porque como ella trabaja mucho con personas que están en la política, eres ciencista, tú estudiaste Cientista ciencia política, sí. De hecho, llegué a la imagen por la ciencia política. Entonces, a mí hay una cosa que me intriga mucho. ¿Por qué la imagen es el primer acto político de un candidato? Porque, a ver, la imagen antecede a las palabras. Antes que un político empiece a hablar, inevitablemente la gente lo mira. Y de hecho sabemos que los estudios de percepción social dicen que uno tiene aproximadamente 7 segundos para generar una percepción en quienes nos están viendo. Entonces, cuando al político se presenta en público y están las personas a las cuales aspira que lo voten, tiene ese tiempo para que las personas digan, bueno, a ver, veo que es una persona confiable, o es una persona autoritaria, o es un liderazgo de tipo colaborativo, y todas estas percepciones después interactúan con el mensaje verbal que este candidato político da. Esto es como también aplicado a las celebridades, personas que quieren influenciar en el mundo masivo, ¿verdad? Exacto. Siempre, a ver, cuando estamos en políticos hablamos de imagen política porque el objetivo tiene que ver con el poder, mientras que, por ejemplo, en celebridades podemos hablar de imagen pública. Exactamente. Bueno, ¿cuál sería el error fundamental que pueda cometer una persona en cuanto a la imagen pública? Bueno, creo que un error, y que lo veo reiteradas veces cuando vienen a la consultoría, es el hecho de que muchas veces lo que ellos quieren lograr entra en contradicción con el estilo personal, ¿sí? Y porque puede suceder que el estilo personal que uno tiene no te lleve al objetivo que tú quieres cumplir. Cuando nosotros somos personas públicas, tenemos en cuenta que nuestra imagen
va a quedar en la mente del otro. Hay una parte de la imagen que tiene que ver cómo el otro interpreta los elementos que yo le doy. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que cuando somos figuras públicas hay que lograr que mi estilo personal con mi objetivo y mi imagen profesional conversen y ver cómo trazamos un puente entre ellos. Por ejemplo, un profesional que quiere, ya está en rangos altos, pero quiere potenciar más la atención del público. ¿Qué le recomendarías tú? Bueno, primero definir el objetivo, que va a ser diferente en cada persona, pero en términos generales yo diría que tenga en cuenta siempre el dress code a donde se va a presentar, porque en ámbitos corporativos suele estar establecido un código de vestimenta. Por lo ¿sí? general siempre en los actos que son por lo menos de protocolares siempre se manda la invitación junto al código. Exacto, y al menos que haya un propósito pensado estratégicamente a nivel comunicación para romperlo, la recomendación es que si no te conocen, es más amable respetar ese código de vestimenta, porque tú le estás diciendo al otro, me interesó y invertí mi tiempo en prepararme como me lo pediste. Entonces, tiende puentes. O sea, es como más por una sensación de respeto y de cordialidad presentarse ya con esa influencia. Sí, o sea, para saltarse los códigos de vestimenta, uno ya tiene que tener una trayectoria establecida o ser una autoridad en determinado ambiente y eso, bueno, te permite saltarte el código de vestimenta porque la gente ya te conoce. Pero cuando todavía no te conocen, estás como en un nivel más reciente de ir creando esa trayectoria, lo recomendado sería, bueno, respete el código de vestimenta y cuando ya te posicionaste, puedes ir introduciendo tus cambios y marcando tu estilo, tu presencia, tu marca personal. ¿Qué diferencia a un líder con una buena imagen y a un líder con una mala imagen? Mira, creo que es el término de la reputación, ¿sí? Porque una imagen no solo se construye en ámbitos estéticos, también se construye con las acciones, ¿sí? Yo siempre hablo de una triada, el ser, el parecer y el hacer. Cuando esas tres cosas están en coherencia con un líder a lo largo del tiempo, su imagen pasa a ser una reputación. Y una buena reputación te va a mantener como líder a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces yo creo que muchas veces hay gente que por determinada coyuntura saltan a la fama, pero si no trabajan esta triada de una manera coherente, así como la fama llega, la fama se va. Y la reputación es importante construirla, es muy poderosa porque eso te diferencia de los demás. ¿Una buena imagen es posible que pueda cambiar la percepción de una persona que no ha tenido una buena imagen? Repetime la pregunta. No, por ejemplo, estoy evocando a una situación que vimos todos en nuestro país. Una buena imagen, bien trabajada, puede incluso llegar a hacer olvidar el pasado de una persona. Ah, sí, ya entiendo por dónde va tu pregunta. Que en otros términos podríamos decir si una mala reputación puede ser transformada. No, pero es que, por ejemplo, una mala imagen, reputación visual, sí, digamos. Exacto. En ese sentido, no de conducta. Sí, ahora tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo. Esto es importante, tiene que ser por ejemplo, pensado. No solamente para el acto o para el momento. Exacto, de hecho, a veces pasa que llegan campañas electorales, ¿sí? Y te llega el candidato a decir, bueno, yo quiero trabajar mi imagen porque estoy en campaña. Y mi respuesta es, no, llegas tarde. La imagen no se trabaja durante la campaña. Para que una imagen sea coherente y que realmente tenga que ver con la esencia y con lo que queremos lograr, se trabaja mucho antes, porque si no la gente percibe la manipulación. Y no se trata de eso. Claro, las personas cuando se ven que están siendo engañadas lo notan rápidamente. Exacto. Porque, bueno, en la política sobre todo, porque hay muchos comportamientos que son públicos. Exacto. Sí, por eso también es importante que en imagen política se trabaje desde la autenticidad, porque
ese candidato o ese político tiene que sostener la imagen a lo largo del tiempo. Y si la imagen no es algo que viene de ti, porque tú eres así, es difícil de mantener. En algún momento va a haber una incoherencia, un error y se va a caer. Cuando una persona confunde la imagen de poder con la imagen que está en tendencia, ¿qué sucede con eso? ¿En qué le juega el contra a una persona que quiere, por ejemplo, tener una posición de alto valor? Mira, ¿sabes qué pasa? Que las tendencias son pasajeras, ¿sí? Nosotros sabemos que duran un par de meses y te cambia la tendencia. Entonces, si tú quieres mantener una posición y un liderazgo a lo largo del tiempo... Estaríamos echando en la incoherencia. Claro, exactamente, porque cada 3 meses, cada 6 meses voy cambiando y eso no es memorable. ¿Por qué? Porque la gente no logra ver algo o lo mismo a lo largo del tiempo. Entonces, recomendación, si tú quieres ser memorable a lo largo del tiempo, conócete a ti mismo, piensa qué imagen quieres proyectar, para no ser esclavo de la tendencia, sino decir, bueno, esta tendencia va conmigo y la adopto, pero va a pasar que hay cosas que no van a ir con lo que querés comunicar, entonces no es necesario tomarlo porque está en tendencia. ¿Qué crees tú que es lo que más genera una imagen de autoridad en una persona? Mira, lo que más genera autoridad, si hablamos en términos visuales, hablando en términos visuales, el usar estructura, el usar líneas, ¿sí? Eso siempre comunica autoridad. También tener en cuenta los colores que vamos a utilizar de acuerdo al mensaje que uno quiere transmitir. Y en términos de imagen verbal, saber comunicarse es importante. Ahora qué bueno que lo mencionaste, porque ahora justamente vamos a entrar a la sección de la pregunta de la oratoria y la influencia que tiene en la estrategia. Sí. ¿Por qué la oratoria es tan importante para una imagen estratégica? Porque, mírale, nuestra imagen genera expectativas en las personas. Pero cuando hablamos, esa expectativa mejora o se derrumba. Ajá. ¿Sí? Entonces es importante trabajar las dos cosas. De hecho, cuando yo empiezo a incorporar en que con los profesionales trabajemos la oratoria, es porque me daba cuenta que la imagen sola no alcanzaba, porque podría estar coherente y bien trabajada, pero a la hora de hablar, si no era coherente lo que decían con esa imagen, se nos caía lo que el profesional quería lograr. ¿Sí? Entonces van de la mano, es cómo me veo con la forma en que comunico. Por eso es importante y mi recomendación es trabajemos la comunicación, porque saber transmitir tu mensaje te lleva más lejos. ¿Qué pasa cuando una autoridad es competente, tiene una buena imagen visual, pero tiene un problema, ya sea a la hora de tener un discurso con mucho nerviosismo? ¿Qué pasa con esas personas que no pueden vencer esa posición que llega a ser hasta un impedimento para algunos? Sí, el tema es que cuando nosotros no tenemos trabajadas las formas discursivas, en algún momento quedamos estancados en nuestra carrera profesional. Y, a ver, te lo pongo a la inversa. A veces hay gente que no tiene tanto conocimiento, pero habla tan bien que se abre puertas. La buena noticia es que el sentir que no puedo comunicarme en público o el tener miedo escénico es algo que tiene solución. Para eso existe la oratoria, para eso existen técnicas, para eso existe gente amorosa que te mentoree y te acompañe en ese proceso. No tiene que ser para un profesional un impedimento en tu carrera y en avanzar el tema de hablar en público. Siempre podemos mejorar. ¿Existe la esperanza para las personas que tienen ese temor, digamos, de quedarse paralizados, que no se atrevan a hablar y olviden por completo el discurso? ¿Qué pasa con ellos cuando tienen una situación como muy tensa en ese sentido? ¿Te cuesta ayudarlos o hay...? En realidad, mira, gracias al trabajo que hacemos, todas las personas que han trabajado oratoria conmigo, te puedo decir que hablan en público hoy, ¿sí? Porque existen técnicas. A veces la gente piensa
que el hablar en público es algo como de nacimiento, que viene natural, porque nos comparamos con gente que habla muy bonito y decimos, no, nació así. Y en realidad, los grandes oradores tienen mucho tiempo de práctica por detrás. Hay gente que ha dado charlas TED que han practicado 400 veces su charla TED. Claro, uno ve el resultado y dice, no, esta persona habla maravilloso, yo no voy a llegar a esto, pero en realidad hay todo un trabajo atrás. Hay técnicas para reducir el nerviosismo, hay técnicas para reducir la ansiedad, hay práctica, hay técnicas para aprenderse los discursos que tenemos que dar. Entonces me pasa que cuando la gente viene a la mentoría en oratoria dice, wow, yo desconocía todo esto, que son herramientas que hoy me permiten hablar ante el público. Por eso me gusta muchísimo el trabajo que hago, porque realmente uno puede sacarle más brillo a los diamantes. Qué lindo, porque, o sea, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra forma de hablar, y no solamente eso, sino que también podemos incluir la mejora en el día a día, porque uno nunca se va a imaginar o suponer que las personas que están ahí dando una charla con tanto contenido de valor no se atrevan. Entonces uno se imagina que la expectativa para alguien que desea dar un discurso es muy, muy alta, porque las personas siempre van a estar en la base superior. Entonces, una persona que, por ejemplo, ya ha aprendido todas esas técnicas, ¿hay un método que le ayude a buscar la tranquilidad en el discurso? Por ejemplo, ya, lo ha hecho perfecto, lo ha hecho de nuevo perfecto y resulta que se queda en blanco. ¿Qué pasa? Bien, en esos casos, si vemos que es una posible o un posible escenario en el que me diga, me puedo quedar en blanco, tenemos que trabajar técnicas de improvisación. ¿Sí? Técnicas de improvisación, cosa que si llega ese momento, sabemos que tenemos otras opciones para salir de eso. Sin embargo, mira, te voy a decir algo que sorprende, pero de todas las personas que he preparado, de tener personas que me han dicho, no hay forma que yo dé un discurso sin leer, o personas que me han dicho, no, o sea, yo me voy a quedar en blanco, nunca a ninguno de mis mentoreados le ha pasado, porque acá es clave esto, la práctica, la práctica, la práctica. Si yo te pregunto, supongamos no nos conocemos, y yo te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Qué me respondes automáticamente? Mi nombre, por supuesto. ¿Por qué sabes tu nombre? Porque llevo años sabiéndolo. Llevas años repitiéndolo. Entonces no te lo olvidas porque lo has repetido tantas veces que te lo sabes. ¿Sí? Lo mismo pasa con nuestro root, por ejemplo. Uno lo dijo tantas veces a lo largo de la vida que nos acordamos. Bueno, con los discursos pasa lo mismo. Si tú lo preparas y se practica, que pase esto, las probabilidades son muy, muy bajas, porque hasta se puede ir practicando en diferentes escenarios para que el día que tengas que dar ese discurso final sea memorable. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a dar charlas de entre 20 y 30 personas a una persona que tiene y se pega el salto a un salón de 500 personas. ¿Qué diferencia hay en la persona? Ahí hay algo muy importante que hay que aprender, que lo trabajamos en las mentorías, que son las audiencias. No es lo mismo las técnicas que utilizamos o cómo vamos a conectar con el público cuando la audiencia es pequeña, por ejemplo 20 personas, a cuando tenemos lo que se llama multitud, que son estos grupos de 200 personas o más. Son diferentes porque en una necesitas mucho la conexión para ser escuchado y en otro necesitas impacto y manejo de masas. ¿Sí? Claro, Entonces, porque dentro de todas las personas que están ahí, la mayoría no va a estar poniendo atención. Entonces pueden haber distractores que la persona puede tomarlo y desafiarlo a un momento de perder la lucidez. Exacto, por eso también cuando hablamos en público, sabiendo que tenemos diferentes tipos de oyentes, tenemos que nosotros usar distintos recursos para que en algún momento podamos ir conectando con cada persona que nos está escuchando. Qué maravilla, oye, porque imagínate, uno dice, pero sí, no creo que sea tan difícil, ¿ya? Mucha gente hace contenido orgánico para su red social y todo, y dice muy fácil. Pero cuando estamos ante un público, que la mayoría de nosotros no conocemos, le estamos viendo las caras.
En cambio, en las redes sociales nosotros no estamos viendo quiénes nos están viendo. Qué buen punto que me das, Ale, porque me haces recordar un joven que supo hablar conmigo por el tema de oratoria, que me dijo esto. Y en las redes sociales, en Instagram, muchísimos seguidores, muchísimos. Y él me decía, ¿sabes lo que pasa? Que yo no tengo problema para hablar cuando grabo contenido, porque estoy yo solo con la cámara. Entonces puedo hablar y lo edito. Pero cuando paso a tener que hablar face to face, con la gente, con el grupo, con la multitud, ya no tengo la misma fluidez. Ahí me trabo. Y me hace recordar este ejemplo a lo que vos estás diciendo. Es que por eso mismo, porque mucha gente puede ser excelente, uno lo mira en las redes sociales y lo ve maravilloso, o sea, dice, oh, esta persona impecable, y puede ser un talento innato que puede llamarle de alguna forma, pero yo digo, a la hora de aplicarlo a la seriedad y a la formalidad de una charla, la persona va a necesitar ayuda de todos modos. Sí, siempre es bueno contar con un mentor. Mira, cuando, por ejemplo, uno quiere mejorar su condición física, ¿qué haces? Buscas un coach deportivo que te ayude. Si querés mejorar tu alimentación, buscas un nutricionista. Si de pronto, no sé, en términos musicales, querés aprender a tocar un instrumento, buscas un profesor. Bueno, si queremos mejorar nuestras habilidades de comunicación, hay que buscar un mentor que nos ayude en eso también, porque el feedback es muy importante. A veces cuando hablamos no nos damos cuenta de algunos asuntos que el otro, que tiene un ojo experto para mirar y escuchar, sí lo nota y amorosamente nos puede decir, mira, podemos mejorar esto o podemos trabajar tal cosa. Mejoramos cuando hay un otro que nos dice qué podemos mejorar. Y eso es muy lindo, o sea, cuando vos trabajás con una persona que con mucho cariño está involucrado en tu proceso de crecimiento, te da la mano y te potencia. Entonces, hay que entender que es importante para crecer en determinados momentos de nuestra vida tener un mentor. A propósito de todo lo que me comentas y preguntándote también, porque esto no solamente es una charla técnica, también tenemos charla humana, preguntándonos también cómo fue que te conectó el estudiar ciencias políticas a la asesoría de imagen. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Sí, esa es mi pregunta. Mira, yo llegué por la ciencia política, la imagen, esa es la verdad, en Argentina, yo soy de Córdoba, y estaba asesorando una campaña electoral, hacía toda la parte de lo que es la dirección de la campaña, de coordinar todo lo que era la campaña, y me acuerdo que este candidato viene y me dice, bueno, en 3 días tenemos que hacer en la agenda, yo le digo, tenemos que presentarnos en tal debate, y él agarra y me dice, ¿qué camisa me pongo? ¿Y tú? Y para mí esa pregunta, yo que venía de la ciencia política, así toda investigación, súper académica, fue como, ¿viste? Cuando tenés como ese rango así de iluminación, que me cayó una ficha, decimos nosotros en Argentina. Se prendió la ampolleta. Mira, está la traducción. Sí, que yo dije, a ver, por alguna razón mi instinto me decía, no es algo que lo puedo dejar al azar, como contestarle cualquier cosa. Ajá. Entonces agarré y le dije, mire, voy a averiguarlo y le digo. Entonces ahí fue cuando yo me puse a investigar y me topé con el tema de la imagen pública. De hecho, el primer libro que yo leí fue Imagen Pública, de Álvaro Gordoa, y me di cuenta que había ciencia detrás del tema de la imagen, que no era solo estética, que era comunicación. Y me apasionó el tema, y ahí fue cuando yo dije, esto es lo mío. O sea, la ciencia política para ti en ese momento era el dedo chico de la mano. ¿Qué? Porque había una tremenda gama que no habías descubierto. Claro, o sea, nosotros siempre cuando estudiamos la carrera, la recomendación, me acuerdo, que era, ustedes tienen que encontrar un tema y dedicarse a eso. Y bueno, a ver, yo no llegué así como tan rápido al tema de la imagen, pero cuando llegué me di cuenta que era lo mío, lo que a mí me gustaba, siempre entendiendo la imagen como comunicación, ¿sí? Para mí eso es un aspecto fundamental. Igual, cuando uno hace su recorrido para atrás, te das cuenta que por muchas cosas que te iban pasando en la vida, vos tenías que terminar trabajando de este tema, ¿sí? A lo largo sí, porque en el fondo, bueno,
Y es como, no sé cómo decirlo, los 10 mandamientos de nuestras conversaciones. La imagen comunica. Exacto. Hasta lo que no digas y si no abres la boca, solamente la presencia siempre va a comunicar. Va a comunicar una imagen que va a ser más bien energética, porque los colores también nos representan energías. Cuando veo a una persona con un cierto color que es fuerte, llamativo, la persona nos está generando como stop, una especie de alerta. Pero cuando vemos a una persona con colores suaves, amigables, ¿qué nos representa? Una sensación de relajo. Eso mismo pasa también con las palabras, con todo lo que impacta hacia el otro. Y por eso es importantísimo que aprendamos que la imagen no solamente es algo que nos da un estatus, digamos, algo que tenga que ver con los fashion. Exacto. De hecho, bueno, acá me voy a poner un poco politóloga. En términos de Bourdieu, podríamos decir que es un autor que trabaja todo el tema de un análisis de lo que es la sociedad, el poder. Podríamos decir que la imagen es un capital simbólico, ¿sí? Y quien lo domina, lo que hace es aumentar los otros tipos de capital social, capital económico. Entonces, hay poder en la imagen. Cuando tú como profesional decides trabajar tu imagen, es una inversión que vas a hacer para toda la vida, porque a partir de allí tú tienes unas herramientas de comunicación que te empoderan, que te posicionan, que te ayudan a ser coherente a lo largo del tiempo. De hecho, a mí una de las cosas que más me motivó a decir, bueno, todo este recorrido que yo venía haciendo de la ciencia política con la imagen, lo abro para trabajar con otros profesionales, fue porque yo veía que había profesionales súper capaces, muy buenas personas, pero que no lograban estar en lugares de autoridad. Y la respuesta era porque no tenían una imagen trabajada. Entonces me pareció importantísimo empezar a acompañar a estos profesionales para que su imagen no fuera un impedimento entre lo que podrían lograr y los lugares de autoridad a los cuales quieren llegar y donde estaban en ese momento. ¿Qué es más importante para una persona que quiere ascender, por ejemplo, a un puesto o en una empresa de poder? Por ejemplo, un cargo ya de jefatura. ¿Qué es lo que tiene que trabajar? Lo que tiene que trabajar es pensar varias cosas. Si obviamente quiere ascender a una jefatura es porque el conocimiento técnico lo tiene, ¿sí? Entonces, que esto es importante porque uno trabaja con profesionales de diferentes áreas. El conocimiento técnico lo tiene, por eso se está pensando en una jefatura. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la forma en que se comunica, que si ya está a nivel jefatura no es solo la comunicación horizontal con sus pares, sino también la comunicación a nivel vertical, porque él va a tener gente también a su cargo y va a necesitar que las personas o su equipo trabajen de su lado. Y eso implica saber comunicarme para que la gente quiera trabajar conmigo. Claro. ¿Sí? Y lo increíble que es trabajar en equipo y que resulte una buena labor, porque en una empresa hay mucha competitividad. Entonces, ¿qué hago yo para poder tener un poco más de valor en cuanto al personal que está dentro de ahí y también trabajar un poco la inteligencia emocional, que son las habilidades blandas? Exacto. Sí, de hecho hoy en día si uno busca plataformas que hablan sobre qué es lo que se está valorando en el mercado laboral, las habilidades blandas son de las cosas más buscadas en este tiempo. ¿Sí? El saber comunicarse, o sea, comunicación efectiva, el tema de manejo de crisis, el tema de la inteligencia emocional, cómo respondemos, qué respondemos, todas esas cosas son muy valoradas hoy día. O sea que ante dos profesionales con el mismo conocimiento técnico, el que tenga además trabajada la parte de comunicación, tanto a nivel oral como a nivel visual de su imagen, tiene un plus. Claro, porque bueno, no solamente está el efecto halo que siempre nos identifica a la persona con que es una persona capaz, es una persona potente, es una persona que nunca va a tener un acto caído, digamos, en
en algo negativo, entonces eso nos engaña mucho. Pero tenemos que comprobarlo en cierta forma. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos en su actitud, en su coherencia. Muchas veces su actitud tiene que ir acompañada también de la forma en que actúa, porque la comunicación visual es una, como tú decís, el lenguaje, cómo se expresa, y también la coherencia de sus actos. Exacto, que era esta triada que hablábamos al comienzo, el ser, el parecer y el hacer. Mis acciones también son parte de mi imagen profesional y también tengo que velar porque tenga buenas acciones, ¿sí? Porque, y creo que incluso en este momento nos podemos, cada uno ahí que nos está escuchando o nos está viendo, puede hacerse una autoevaluación de decir, bueno, a ver, lo que soy, ¿lo parezco también? Y mis acciones van en coherencia también con esto, porque a veces puede ser que nos parezcamos bonito, pero la esencia o las acciones, ahí hay que trabajarlas, o a veces puede ser que soy una persona de muchas acciones y descuido un poco mi imagen, cómo parezco, cómo le comunico. Entonces, en esa triada hay para reflexionar y autoevaluarse constantemente. Uno lo sigue haciendo, uno va evolucionando y va mejorando muchas cosas con el tiempo. No somos las mismas de hace 5 años. Por lo que tú comentas ya, esto está totalmente integrado al mundo de hoy en día. Entonces no solamente estamos hablando de altas esferas, de imagen pública, de imagen política, estamos hablando de que ya la imagen dejó de ser un accesorio y está incorporada al mundo del autovalor también. Porque eso también nos habla de cuánto nosotros nos apreciamos. Porque no solamente es algo que dice, no, porque eso me identifica con un alguien que no soy yo. Pero cuando nosotros le damos la importancia a cada detalle, eso también se ve reflejado. Entonces, ¿de cuándo ahora, por ejemplo, la imagen se convirtió en un posicionamiento? ¿Por qué la gente tiene que invertir en la imagen? Tiene que invertir para comunicar lo que son ante el mundo. No podemos escapar de tener una imagen. O sea, aunque vos digas, yo soy así, estás comunicando algo. Entonces, ahí será tu decisión personal si vos querés que los demás sean los dueños de la interpretación de tu imagen, o querés ser dueña vos misma y decir, no, yo sé que quiero comunicar esto y lo voy a hacer a través de esta forma. Sí, porque mira, yo te cuento un caso que me parece que va a ejemplificar mucho esto, de una persona que, como se puso de moda en un momento lo que es el old money, y por querer estar en lugares de autoridad, de comunicar que, bueno, tengo una jefatura, empezó a vestirse toda de colores neutros. Y yo que la conozco, y sé que ella tiene que es una personalidad súper dinámica, alegre, energética, es como que la mujer que yo conozco es otra a la que se ve. ¿Tú ¿sí? Dices que opacó su identidad, algo así? Exacto, por la tendencia. Solamente ¿sí? por seguir una tendencia. Exacto, y yo digo, qué feo limitarse, o quien solamente lo ve no se percata de la personalidad alegre, magnética, energética que tiene, porque los estímulos que envían no comunican eso. Claro. Sí, porque a veces también pensamos lo siguiente, que para estar en lugares de autoridad tengo que vestir formal, seria, a lo corporativo de hace muchas décadas atrás. Y no es así. Hoy en día los códigos de vestimenta se han flexibilizado, hoy está muy en boga el tema de la autenticidad, entonces podemos tener liderazgo y ocupar lugares de autoridad a través de lo que realmente nosotros somos, ¿sí? A través de marcando nuestro estilo, porque no va a ser lo mismo, hay un montón, hay 7 estilos universales, entonces todas tenemos un estilo, entonces la idea es cómo lo vamos adaptando a esa posición de liderazgo. Pero ya ahora hay mucha más diversidad a la hora de comunicar y eso es bueno porque tenemos más herramientas. A nivel de hoy, a un par, o digamos 5 años atrás, ¿tú crees que la mujer ha cambiado su imagen pública? ¿Tú crees que ha habido un cambio importante en lo que la mujer trabaja su imagen?
Yo creo que de a poco se va tomando más conciencia, porque también se va dando muchas situaciones. Tengamos en cuenta que la imagen personal también está en constante conversación con la sociedad, con la cultura, con el contexto sociopolítico. Y en los últimos años, incluso en América Latina, está habiendo mujeres en altos rangos de poder, hasta mujeres presidentas. O sea, tenemos Xiomara Castro en Honduras, Yehuan en México, tenemos en Perú, bueno, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Bachelet que fue acá en Chile. Entonces, también se está viendo esto de las mujeres alcanzan el poder, pero tomados de la mano de un liderazgo diferente a cómo era años atrás. Hoy día creo que las mujeres sabemos que queremos ser auténticas, ¿sí? Entonces queremos combinar el plano de la comunicación sin tener que rescindir esta dimensión estética o muchas veces femenina que las mujeres quieren mantener, ¿sí? Entonces creo que vamos tomando más conciencia de que no tenemos que resignar quién somos para estar en lugares de poder. ¿Qué crees tú que es el secreto más importante para una imagen elevada sin tener que gastar tanto dinero? Bueno, va a dejar de ser secreto si lo digo. Pero démosle un tip a la gente, Un tip. Uno de los 20. Yeah. Mira, un tip mira, si hay un presupuesto que es más limitado o no quieres gastar tanto dinero en esto, lo importante es que te conozcas y a partir de conocerte inviertas en prendas claves. Y lo que te sumo es, viste tu imagen actual, la de hoy, no la idealizada, ¿sí? Sino la que te sirve hoy en día. Entonces, a partir de eso, con pocas prendas podemos saber combinar y tener muchas posibilidades para vestir y combinar nivel profesional y aspecto social. Así que ahí tienen, elegir prendas clave. Por ejemplo, ¿qué puede ser una persona que nota que su imagen visual está debilitada? ¿Qué le podemos decir como para recomendar como pequeños consejitos? Pequeños consejitos. Mira, si sientes que tu imagen está debilitada, primero pregúntate qué está pasando que te sientes así. Porque a veces hay cambios en nuestras vidas que también repercuten en la imagen, ¿sí? Entonces, eso es importante para saber también desde cómo lo abarca. Siempre yo digo, hay que ser amorosas con uno mismo. Hay que ser muy amorosas con uno mismo. Y lo que hablaba también bueno, acá nosotros igual integramos bastante la psicología del color, que es cómo nos hace sentir. Y un cierto color nos hace elevarnos, nos hace sentir mejor. Hay otros colores que nos hacen sentir más cómodos. Y eso va en cuanto uno va notando qué es lo que nos hace sentir mejor. Entonces, la gente que a lo mejor no conoce su colorido se puede acercar a una asesora de imagen o a cualquier persona que le dé esos tips de conocimiento y puede tenerlo en forma profesional. Eso es importante también, acercarse a un profesional. Sí, bien recomendado. Obviamente el saber, yo siempre digo, hay 3 colores que debes conocer. Tus colores personales, porque así vas a iluminar tu rostro y sin tener que invertir mucho tiempo, usar los colores correctos te van a potenciar, te van a hacer ver muy bien. Tus colores profesionales para saber qué es lo que quieres comunicar y cómo combinar colores para hacer muchas combinaciones con tu ropa. Entonces sí, por supuesto, siempre es una excelente decisión acercarse a un profesional de la imagen que te va a dar las herramientas que vas a poder utilizar después. Tengamos en cuenta algo, muchas veces nadie nos enseña a vestir, nos enseñan muchas otras cosas, pero nadie muchas veces nos enseña a vestir, como que lo hacemos porque así se dio en la vida o porque así era en mi casa, pero ya cuando uno está más grande puede tomar decisiones conscientes y decir, yo voy a aprovechar la ropa para comunicar quién soy. Y qué importante que lo que dices, porque muchas veces no entramos en razón de que eso es lo que nos hace fallar. Entonces al principio estamos errados y cometemos muchos errores, no hay quien no los haya cometido. Así que por lo menos acá hemos pasado desde la comunicación visual, el lenguaje corporativo y también la identidad.
Me encanta lo que hemos hablado hoy día. Yo te agradezco mucho que nos hayas venido a conversar sobre esos temas tan interesantes, ilustrativos, porque como decía al principio del programa, nosotros no habíamos tenido antes una profesional de este nivel, así que estoy muy agradecida con Cecia por haber estado acá con nosotros en el Somos Mujer. Una pregunta antes de irte. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona principalmente si quiere elevar su imagen? Ganas. Así de fácil. Así de fácil lo digo. Ganas de decir, voy a elevar mi imagen, porque lo demás se soluciona. O sea, lo principal para poder tener una imagen más auténtica, más de valor, es tener ganas de hacerlo. Exacto, tomar esa decisión de decir, yo quiero meterme en un proceso para elevarme y crecer. Aunque parezca algo muy sencillo, no todas las personas llegan a ese punto de decir, no, yo tengo ganas, a partir de mañana trabajo en esto. Por eso digo, las ganas son fundamentales. No, y también ocurre que uno está viendo mucho, bueno, en qué estoy fallando, ve la parte del marketing, ve la parte del SEO y todo, pero resulta que la imagen también, porque ya estemos en una empresa corporativa, o sea, una marca personal, la gente no está comprando el producto, nos está comprando a nosotros. Y eso es importante decirlo, porque mientras más crean en uno, más efectivo va a ser nuestro producto que estamos ofreciendo al mercado. Exacto, tengamos en cuenta que también con nuestra imagen nosotros marcamos nuestra identidad. Entonces podemos generar esto de ser recordados utilizando la ropa a nuestro favor. Y acá yo voy a poner un ejemplo personal, pero a mí la gente se ha acostumbrado a verme con anteojos. Sí, porque yo un día la vi con lente y no la reconocí. Exacto. Resulta que el día que no uso lentes, que ha pasado que, bueno, como he sido mamá, mi hijo ha jugado con los lentes y me los ha roto, cuando no estoy con anteojos, la gente es como que no me encuentra o tarda en reconocerme. Entonces ahí es cuando, bueno, hay elementos de la imagen que van a hacer a nuestra identidad. Y cuando queremos tener marca personal, ser reconocidos, ayuda un montón. Qué perfecto consejo, porque siempre tenemos algo que nos identifica, sí. Y es verdad, yo siempre he tenido mis labios rojos. ¿A vos te identifican los labios rojos? Bien, ¿ven? Eso es un elemento de poder que usas a tu favor. Sí. El consejo que también le podemos dar, la recomendación que le podemos dar a las mujeres que nos están viendo y escuchando, es que busques un elemento que a ti te guste muchísimo para hacerlo a tu favor. En tu caso, por ejemplo, decís los labios rojos. Sí. En mi caso, yo sí o sí tenía que usar los lentes. Entonces dije, bueno, ya que sí o sí tengo que usar lentes para ver, convirtamos esto en algo que a mí me guste y me posicione. Entonces piensa, allí donde estás, qué elemento a ti te gusta, porque puede ser algo de tu marca personal. Sí. Increíble que cada uno aprende a la larga darse ese factor. Por ejemplo, yo soy de muy bajo contraste. Entonces, ¿cómo hago que se me vea? Porque soy un Casparín. Entonces ya dije los labios, punto, y se acabó. Muchas gracias por estar con nosotros, Cecia. Disfrutando esta rica charla también. Se nos fue el tiempo volando, y agradezco también a Hoy TV Comunicaciones, donde nosotros podemos estar a través de sus pantallas con ustedes. Muchas gracias. Así que hasta acá el capítulo de hoy de Somos Mujer. La palabra es conectar, y nos vemos en un próximo episodio.